Existen teléfonos de todo tipo y a nivel fotográfico ni te cuento. Algunos tienen una cámara, otros 2, otros 3, otros 4. Incluso alguno de forma excepcional trata de imitar a una araña. Pero dejémonos de experimentos absurdos. ¿Para qué sirve el ultra gran angular? ¿Por qué tu teléfono usa prisma? ¿Importa el tamaño del sensor? He simplificado todo lo posible este vídeo partiendo de la base de que yo no soy fotógrafo profesional y que voy a tratar de explicarlo para que cualquier persona lo entienda. Así que vamos a intentar que se acaben esos líos cuando hablemos de cámaras de smartphones. Un tema que es muy complejo, pero creo que con este vídeo lo vamos a simplificar de forma que sea mucho más digerible. Vamos allá. La premisa de este vídeo es entenderlo todo de una forma hasta cierto punto sencilla, así que lo he simplificado de una forma bastante importante. Pero creedme que nos va a quedar todo lo importante muy clarito. Si tú ves esto que te estoy mostrando ahora mismo, sin tener ningún tipo de conocimiento, quizás pues te hagas un lío bastante importante. Créeme que cuando termine este vídeo, a lo mejor no lo acabas entendiendo absolutamente todo, pero seguro que muchas de las cosas te acaban quedando mucho más claras. Porque tenemos que tener en cuenta, antes de hablar de las cámaras en sí, diferentes conceptos. La resolución es el tamaño, más bien la cantidad de píxeles dentro de un sensor. A ver, un sensor de 50 megapíxeles puede ser más grande físicamente que uno de 200 megapíxeles, porque los píxeles del de 200 megapíxeles serán más pequeños que el de 50 megapíxeles. Luego está la apertura focal, que ya ves cómo se expresa. Esta es la capacidad de que llegue el sensor más o menos luz a través del diafragma, el agujero, básicamente. Luego tenemos el tamaño del sensor, esto es el tamaño físico, ¿vale? Tenemos sensores de 1 pulgada, que son ahora mismo los más grandes, y tamaños súper dispares, yo que sé, de media pulgada, cosas así. Luego está el tamaño del píxel, que no se mide en pulgadas, sino en micrones o en micrómetros. Y finalmente hay diferentes marcas. Sony IMX o Litia básicamente es lo mismo, solo que Litia es el nuevo nombre que adquirió hace 1 año y medio, 2 años, la división de sensores de Sony. Tenemos también Samsung ISOCELL, Omnivision, etc. Estas son las 3 más importantes, las mayoritarias. Y todavía antes de empezar con lo que vienen siendo cada una de las cámaras, tienes que tener en cuenta una cosita. Vas a notar una diferencia entre el modo de foto y el modo de vídeo. De hecho, el modo de vídeo se va a parecer mucho más a cómo nosotros vemos nuestro entorno. Sin embargo, la fotografía parece como que haga un zoom hacia adelante, como que nos aleje. Vale, esto es absolutamente normal, tu cámara no está rota y no hay ningún tipo de problema, ¿ok? Ahora sí, vamos con las cámaras. Para hacer esto mucho más sencillo, ya os prometo, no os voy a mostrar más numeritos, más gráficos ni más historias. Simplemente os voy a dar una explicación y os voy a poner fotos, muchas fotos, para que quede mucho más claro lo que os estoy diciendo. La cámara principal o gran angular es la que usarás en la mayoría de casos y normalmente es la que mejor calidad ofrece. Suele tener una apertura muy luminosa, tamaño de sensor más grande y tecnologías más punteras que el resto de sensores, incluso en la gama media. Esto hace que su comportamiento en condiciones de luz ambiental desfavorables pues sea más correcto que, por ejemplo, un ultra gran angular, o ya ni digamos si decides usar el zoom óptico. También es cierto que el software, algoritmos, inteligencia artificial, bueno, diferentes ajustes y cositas ayudarán a tomar una fotografía mejor. Hay gente que prefiere mayor realismo, para eso hay formatos que no modifican en absoluto la imagen, como el RAW, que bueno, luego tendrás que revelar o modificar con algún programa, porque si no parece que la foto como que está incompleta. Pero bueno, la mayoría solemos optar porque el teléfono nos dé el resultado revelado con los parámetros que el smartphone entiende pues son los correctos. El mundo de la fotografía es fascinante, pues 2 personas con el mismo teléfono y escena pueden perfectamente obtener 2 fotos muy diferentes. Pero bueno, vamos con más cámaras, que todavía queda un trecho por recorrer. Si os parece bien, vamos a pasar ahora al ultra gran angular. Sí, coloquialmente se llama así. Incomprendida, aunque curiosamente es una cámara que muy rara vez el fabricante prescinde de ella, con mejor o peor resultado. Parecida a la principal o gran angular, pero el sensor suele ser más pequeño y, como su nombre indica, pues abarca más. Es decir, es capaz de mostrar más de lo que tenemos ante nosotros. Esto hace que si algo te queda muy cerca, posiblemente salga distorsionado, como doblado.
Si te es posible alejarte, saldrá mucho mejor. Es una cámara muy útil en un campo abierto o con muchísimo espacio por delante. Recuerda, cuanto más te alejes del centro, da igual la dirección, más se distorsionará el elemento que tengas enfrente, y si estás muy cerca, pues puede quedar algo que quizás no te termine de convencer. Aunque también es cierto que en fotografía quizás un poco más, vamos a decir, no tan realista, sino buscando algo más espectacular o algún efecto así bastante más chulo, te puede venir muy bien. Así que digamos que te ofrece algo un poco más creativo en ciertas situaciones. Vamos a hablar ahora de la cámara que se ocupa del zoom óptico. Una cámara o un tipo de fotografía incluso que se suele llamar de muchas formas, unas más coloquiales, otras más profesionales. Bueno, hay formas de llamarlas como telefoto, zoom óptico, teleobjetivo, directamente tele. Hay dos tipos de sensores que se ocupan del zoom óptico. Tenemos el común, que suele llegar a 3 o incluso un poquito más de aumentos, que tiene el sensor justo debajo de las ópticas, los cristales que dirigen la luz al sensor. Y luego tenemos otro tipo de tele que se ocupa de un zoom óptico de 3.2, 3.5 aumentos en adelante, que usan un prisma, sí, un prisma en tu teléfono para redirigir la luz. La luz entra por las ópticas, luego llega al prisma que redirige la luz a un sensor que está ubicado de una forma un tanto diferente. Hay algún fabricante que ha desarrollado sistemas similares, pero bueno, con otros truquillos, pero casi siempre utilizando también algún tipo de prisma que al final es necesario para hacer fotos con un zoom óptico pues de un rango mucho mayor. Lo que tienes que tener en cuenta es que con un teléfono puedes hacer zoom de dos formas, más o menos como en una cámara. De forma digital, haciendo un recorte, es decir, tú tienes esta fotografía y recortas parte de la misma, una fotografía con cuanto mayor resolución, pues casi que mejor. Pero luego tenemos la forma óptica, porque lo que obtenemos es una fotografía que no viene de un recorte. Algunas marcas pueden aportar un zoom con recortes sobre un sensor que tiene mucha resolución, que a fin de cuentas podemos decir que esto es como un zoom digital, sí, algo más o menos, que con una luz decente puede valernos perfectamente. Como digo y como veréis, hay muchos trucos, técnicas, formas de llevar a cabo el tema de la fotografía, ¿no? Al final, tened en cuenta que esto es un aparato con un espacio finito, muy pequeño, comparado con lo que es una cámara que tiene un cuerpo mucho mayor, al cual le caben dentro 1000 historias, y claro, todo eso hasta cierto punto hay que miniaturizarlo. Por eso se dice siempre que con una cámara, si eres una persona que tenga unos mínimos conocimientos, casi siempre vas a hacer una mejor foto que con un teléfono. Bien, José, me has explicado las 3 cámaras que normalmente, ahora hablaremos también de la frontal, que nos solemos encontrar en un teléfono, pero mi teléfono tiene 4 cámaras. ¿Qué es esa cuarta cámara? Bien, esa cuarta cámara puede ser o bien un zoom óptico de todavía mayor alcance, porque el de menor alcance se suele utilizar para cosas que están un poquito más cerca, o para el modo retrato. Sin embargo, hay fabricantes que incluyen un segundo tele. Este suele tener un alcance mucho mayor, de 5 aumentos, y en algunos casos incluso de 10 aumentos. Hablo de zoom óptico. Bien, como veis, no nos hemos metido en el zoom digital de 100 aumentos y demás, que suele dar unos resultados un poco meh. Pero a veces, sobre todo en gama media, gama de entrada, se incluye una tercera o cuarta cámara, a veces incluso, que no es nada de lo que te he explicado hasta ahora. Son las de macro, profundidad y, bueno, cada vez por suerte se utilizan menos, pero se siguen utilizando. Bueno, pues lo que nos ofrece una cámara macro en este caso, pues es algo con unos resultados malos, bastante malos, ya que casi siempre tienen unos 2 megapíxeles de resolución, sin autoenfoque, sensores penosos. Bueno, esto se pone por puro marketing, por decir tengo tantas cámaras. A veces este sensor de 2 megapíxeles simplemente mide la profundidad de campo para mejorar el modo retrato, pero bueno, estas cámaras rara vez marcan una gran diferencia o aportan una gran mejora, por eso cada vez se utilizan menos. Entonces, ¿no puedo hacer fotografía macro con mi teléfono? A ver, posiblemente, y sobre todo si hablamos de la gama alta, sí puedas hacerlo. De hecho, hay 2 formas de hacerlo. Una, creo que un poquito mejor que otra. La mejor forma es utilizar el zoom óptico, ¿vale? Utilizamos esta cámara para obtener lo que se llama un telemacro. Es decir,
hace tanto zoom a un punto concreto, no sé, un insecto por ejemplo, una flor, que nos permite obtener una fotografía como si nos hubiéramos acercado un montón, con unos resultados bastante interesantes. Y luego tenemos la opción mayoritaria, pero no por mucho, que es el macro mediante el ultra gran angular. Es decir, tú estás con tu cámara principal, te vas acercando, te vas acercando, te vas acercando, llega un momento que hay un cambio, hay un paso a la otra cámara, al ultra gran angular. Pero el telemacro, si se aplica bien, suele dar resultados más sorprendentes, en el buen sentido. Y si hablamos de la cámara frontal o cámara selfie, hay algún que otro teléfono que incorpora dos cámaras, una normal, vamos a decir, y otra pues con un mayor angular, pero lo habitual es encontrar una cámara o una cámara apoyada por otros sensores, pero eso normalmente es para un desbloqueo facial. Lo que realmente importa con esta cámara es más o menos lo que importa con las otras. De hecho, aquí quizás tener una mayor resolución, más megapíxeles, pueda marcar la diferencia algo un poquito mejor. Pero bueno, como os he dicho muchas veces, más megapíxeles no siempre es mejor. Y luego, para acabar, todo lo que os he dicho de las cámaras puede mejorar o ser algo penoso en función de la calibración, del software, algoritmos, IA y mil trucos que usan las marcas para potenciar sus cámaras. Algunas abusan de ello, otras se pueden incluso quedar un poquito cortas, pero más o menos con el paso de las generaciones se va encontrando una fotografía bastante más equilibrada. De hecho, lo que obtenemos hoy en día no tiene absolutamente nada que ver a lo que veíamos hace 5 años. Tú ves las fotografías que hace hoy un Samsung de gama alta y te puedo asegurar que no tiene nada que ver en ningún aspecto a lo que veíamos hace 5 años. O con un iPhone, tampoco tiene nada que ver, o con un Xiaomi, no tiene nada que ver. Las marcas van evolucionando y van encontrando de alguna forma como su propio camino, y cada marca pues interpreta todo de una forma diferente. Así que espero que os haya gustado, os haya servido este vídeo, y pásaselo a esa persona que todavía no sabe cómo exprimir las cámaras de su teléfono. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.